Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El tema de hoy es momento de invertir en Apple. Comenzamos. Bueno, pues antes de comenzar este episodio te quiero platicar, te quiero presumir que hoy cumplo 36 años. Hoy 2 de agosto es mi cumpleaños. Estoy muy contento de celebrarlo. Un año más de vida. La verdad es que pues hay mucho que agradecerle a la vida, hay mucho que agradecerle a mi familia, a mis amigos, a ti por escucharme, por acompañarme en estos casi 150 episodios. Entonces, pues ahora sí que feliz cumpleaños a mí. Pero bueno, el día de hoy, 2 de agosto de 2018, vas a ver muchas noticias de Apple. En todos los medios posiblemente se va a hablar de ella, va a haber noticias, va a haber analistas, va a haber lo que quieras hablando de Apple sin parar. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el día de hoy Apple se convirtió en la primera compañía en la historia en alcanzar la evaluación o el valor de capitalización, como decimos en el medio, de 1.000.000 de millones de dólares. En inglés le dicen $1 trillion en Estados Unidos. En México le diríamos $1 billón. Quiere decir que Apple, desde hace muchos años, Apple es más grande que muchas economías en el mundo. Apple es una empresa que, bueno, no te lo tengo que decir porque posiblemente ya lo sabes. Es una empresa que ha transformado industrias, muchísimas industrias. Es una empresa que ha facilitado la existencia de empresas como Facebook, como Google. Sin Apple, sin los avances tecnológicos que Apple presentó, no existiría Spotify, por ejemplo. No existiría YouTube Music. No existiría posiblemente ni siquiera YouTube. Que lo que hizo Apple fue darle acceso a las masas, a una supercomputadora en su bolsillo, a través del iPhone, por supuesto. Unos años antes, revolucionó la industria de la música a través del iPod. Revolucionó la industria de cómo se vende la música a través de iTunes. Entonces, esto no es un episodio para contarte la historia de Apple, porque posiblemente ya la sabes, pero la verdad es que ha tenido un impacto tremendo en el mundo. Su tecnología literalmente ha cambiado millones y millones de vidas en todo el mundo. Aunque no tengas un iPhone, el iPhone ha dictado el diseño de los teléfonos celulares por los últimos 10 años. Así el smartphone más barato que te encuentres va a tener elementos de diseño que el iPhone creó hace 10 años. Y es un impacto que pues difícilmente se va a repetir. No digo que no se vaya a repetir porque no lo sé, pero es muy difícil de crear un impacto de ese tipo en el mundo. Y Apple lo ha hecho muchísimas veces. Lo hizo con iTunes, lo hizo con el iPod, lo hizo con iTunes, lo hizo con el iPhone, lo hizo con el iPad, lo está haciendo con los EarPods, estos audífonos que se ven cada vez por todos lados. Lo está haciendo con Apple Music, servicio de suscripción de música. Lo hizo con la App Store, y que ha transformado la economía de muchísimos desarrolladores a nivel mundial. Entonces la pregunta es, bueno, Apple llegó a este nivel de capitalización, $1.000.000 de dólares. Es momento para comprar acciones de Apple. Si tienes dinero disponible, un guardadito por ahí, un guardadito por allá, una inversión, vendiste una casa y tienes el dinero, todavía tienes tu aguinaldo del año pasado, o estás pensando en cómo usar tu reparto de utilidades, o simplemente tienes un dinero extra. Es momento para comprar acciones de Apple.
¿Es buena idea tomar ese dinero y comprar acciones de Apple en este momento? Yo te diría que no hay forma de saber qué va a pasar mañana con las acciones de Apple. Igual y siguen subiendo, igual y truenan. En un año, en 2 años, no lo sé. Lo que sí te quiero decir es que no inviertas basándote en los encabezados de las noticias. Sí, efectivamente, Apple llegó a un nivel que jamás ninguna otra empresa ha estado, y eso es perfecto, eso está súper bien. Pero el punto no es ese, el punto no es que inviertas en Apple simplemente porque llegó a ese nivel de capitalización o porque está en todas las noticias. El punto es que si quieres invertir en Apple, que lo hagas a través de tu portafolio diversificado. Sí, que sea un pedacito de tu portafolio, adelante. Está bien. Lo que le digo normalmente a mis clientes es que invertir en empresas individuales es algo sumamente arriesgado. Sumamente arriesgado. Así como suben, también pueden bajar. Y ya ha pasado muchas veces. Hace algunos años, BlackBerry era el líder tecnológico indiscutible, que también revolucionó la industria de los teléfonos celulares y creció de manera increíble. Y ahora BlackBerry pues vale menos de 1% de lo que valía hace 10 años. Entonces no porque Apple haya subido y esté subiendo tanto quiere decir que va a seguirlo haciendo. Quizás sí, quizá no. Entonces, ¿cómo te proteges de ese riesgo? ¿Cómo maximizas tus ganancias creando un portafolio diversificado? Diría que no de acciones individuales, porque otra vez simplemente las acciones individuales son, desde mi punto de vista, y la historia nos lo dice, y los científicos del mercado, que los hay, nos lo dicen, invertir en empresas individuales es muy arriesgado. Pero si quieres darle un pedacito de tu dinero a Apple, adelante. Yo te diría máximo 5% de tu dinero. Máximo, a lo mejor si tienes $1,000, pues compra una acción. Pues no, una acción va a ser obviamente más del 5% de tu dinero, pero que sea un dinero que no te importe que puedas perder. Si tú tienes $1,000 disponibles para invertir y una acción de Apple vale $200, lo va a ser 20% de tu dinero. ¿Conviene hacer eso? Pues si es solo una acción, posiblemente sí, porque posiblemente no va a cambiarte tanto la vida. Pero si de pronto tienes $1,000,000 o $2,000,000 y quieres invertir 10% de tu dinero en Apple, ahí sí te diría, ¿sabes qué? Es mala idea. Es mala idea porque no sabemos si va a duplicar su valor en un mes, en un año, en 3 años, no es muy posible. Mientras más ha subido una empresa, más difícil es que siga subiendo a la velocidad de crecimiento que ha tenido hasta ahora. Pero ese no es el punto. Apple igual se duplica en 3 meses o en un año o en 2 años, no importa. Ese no es el punto. El punto es que lo hagas de manera diversificada y que minimices tu riesgo lo más posible. ¿Por qué minimizar tu riesgo? Pues porque es tu dinero. Tan sencillo por eso. O sea, si de repente resulta que Apple se va a la mitad, ¿cómo te vas a sentir tú de que Apple se fue a la mitad? ¿Cómo te vas a sentir tú de que tu dinero ahora de repente ya no vale 200 la acción, sino que vale 100? ¿Qué impacto emocional va a tener eso en ti? Entonces sí, generalmente le digo a la gente que el 5% es un límite razonable, pero si tienes poquito para invertir, a lo mejor una acción va a ser mucho. Entonces el punto es, a lo mejor no que te limites en 5%, sino que lo hagas una cantidad que te sientas cómodo, que te sientas cómoda con tu decisión. Una cantidad con la que puedas dormir en la noche si esa acción de repente pierde el 50% de su valor. Entonces, si lo haces de manera diversificada, si compras un portafolio con fondos de inversión sumamente diversificados, un portafolio que invierte en acciones grandes de Estados Unidos, lo que le llamamos large cap companies, pues indudablemente vas a invertir un pedacito de ese dinero en Apple. Entonces es una forma más, no segura, porque invertir en la bolsa no es seguro, pero sí más diversificada de hacerlo, donde limitas tu riesgo. Y ese es el punto principal que quiero con el que te quedes el día de hoy. Limita tu riesgo.
Ya lo he dicho en otros episodios, los más grandes emprendedores, los más reconocidos emprendedores, Richard Branson, Warren Buffett, etc., si algo hacen muy bien es limitar sus riesgos. Entonces te invito a que lo hagas tú también. No solo a través de diversificando tu portafolio de inversión, invirtiendo un poquito en Apple, sino tu vida en general. Si quieres empezar un negocio, ¿cuál es la mejor manera de limitar tu riesgo? ¿Cómo puedes limitar tus pérdidas al máximo? Ojo, eso no quiere decir que limites tus ganancias. No, sino que simplemente limitas tu salida, limitas lo que tú puedes perder. Entonces, al hacerlo así, si limitas lo que puedes perder y no tienes límites en lo que puedes ganar, pues qué maravilla. No tengo idea qué va a pasar con Apple mañana. En realidad, nadie tiene idea de qué va a pasar con Apple mañana. Absolutamente nadie tiene idea de qué va a pasar con Apple mañana. Los indicadores técnicos, los indicadores, etcétera, no te dicen absolutamente nada que nadie más ignore. Esos indicadores están disponibles para todo el mundo al mismo tiempo. Los indicadores le dicen que es momento de comprar, algunos otros los indicadores les dicen que es momento de vender. Yo te voy a decir que no tengo idea. Simplemente no tengo idea de qué va a pasar con Apple mañana. Igual se duplica, igual baja de valor, igual sube de valor. No tengo idea. Ese no es el punto. El punto es que inviertas de manera diversificada con un enfoque en el largo plazo. Una verdadera inversión está enfocada en el largo plazo, no en lo que pase mañana o en los próximos 3 meses. ¿Cómo se define el largo plazo al invertir en la bolsa? Yo lo defino como un plazo de al menos de 10 años. Cualquier dinero que tengas pensado gastar en menos de 10 años no tiene lugar en la bolsa de valores y mucho menos en empresas individuales. No me importa si es Apple, no me importa si es Google, Amazon, Netflix o lo que quieras. Dinero que vas a necesitar en menos de 10 años no tiene por qué invertirse en la bolsa de valores. Inviértelo en instrumentos de bajo riesgo, como bonos, como certificados de depósito, etcétera, pero no en la bolsa. No en la bolsa porque menos de 10 años es muy poco tiempo. Pero bueno, te quiero invitar. El próximo 10 de agosto voy a tener un webinar, va a ser en inglés, llamado Investment Myths, descubriendo los mitos de inversión, en el que te voy a platicar por qué mucho de lo que dice los medios sobre invertir en la bolsa, mucho de lo que dicen los expertos, los gurús sobre invertir en la bolsa, sobre el análisis técnico, el análisis fundamental y demás, en realidad son meros engaños. Y si has oído este podcast por un tiempo, verás que soy un particular hater. Y creo que hater no es la palabra adecuada, pero me caen bastante mal los expertos, o los llamados expertos, que te dicen que te pueden enseñar cómo invertir en la bolsa, los famosos cursos de trading. Entonces, en este episodio, en ese webinar, te voy a explicar pues algunas de las cosas que venden, que enseñan los famosos cursos de trading y por qué en realidad no sirven para nada más que para enriquecer a la persona que te vende ese curso de trading. Entonces, para más detalles, te invito a que lo cheques en mi página en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Este webinar va a ser totalmente gratuito, pero eso sí es en inglés. Estoy viendo si lo hago en español o no, dependiendo de los mensajes que reciba, dependiendo Yo creo que sí lo voy a hacer en español, pero no lo sé. Por lo pronto, este del 10 de agosto va a ser en inglés. Te invito a que te inscribas, es totalmente gratuito, otra vez en facebook.com/Miguel Gómez Consejero, ahí encuentras los detalles. Y bueno, entonces invertir o no invertir en Apple, yo te diría, si quieres hacerlo, adelante, pero limita tu riesgo, no le metas una buena parte de tu capital ahí, ni a ninguna empresa individual. Si vas a invertir, inviértelo con un plazo de al menos de 10 años, que no vas a tocar ese dinero en al menos 10 años. Y bueno, nos vemos en el webinar 10 de agosto, descubriendo los mitos de las inversiones, va a ser en inglés. Toda la información la encuentras en facebook.com/Miguel Gómez Consejero y como siempre te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Gracias por acompañarme el día de hoy. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana. Bye.